vamos a ir a rentar por primera vez un Airbnb. Vamos a mostrarles cómo es, cómo se hace, de dónde se renta y cómo luce y qué es lo que tienes que traer. Pues es una pregunta que muchos se hacen, aunque no lo crean, aún hay personas que no conocen el cómo puedes adquirir un Airbnb. En este video te vamos a decir todas las instrucciones, así que estos son los pasos que debes seguir. Entramos en la página de Airbnb. Buscamos el lugar donde queremos encontrar nuestra renta, en este caso pondré de ejemplo Ciudad de México. Aquí pondremos una fecha tentativa, podemos elegir la fecha que deseemos, también podemos elegir por meses, en caso de que queramos rentar, como si fuéramos inquilinos de mucho tiempo, esto para personas que vayan a quedarse por más tiempo. Así que también pueden haber modos flexibles en el cual tú te irás acostumbrando, aquí podrás elegir cuántos adultos, niños, bebés o mascotas podrán ingresar. Y una vez elegidas las opciones, damos en buscar. Aquí habían dos planes. El primero era que íbamos a irnos a Bellas Artes a hacer un videito sobre unos fantasmillas, del cual se fue a la mierda. Y el segundo es porque voy a ir a un concierto más al rato, entonces es el lugar más cercano para mí. Entonces, para que no se tirara el dinero del Airbnb a la basura, espero que les guste esta guía. Nos mostrarán varias rentas como tal, e incluso los precios. Aquí vamos a mover el mapa un poquito al lugar donde exactamente queremos encontrar nuestra renta, y nos aparecerán varias opciones. Yo suelo elegirlo por los precios y les soy muy honesto. Ahora, vamos a enseñarles cómo ponerlos de acuerdo a sus preferencias. Vámonos a filtros, y aquí podemos ver el rango de precios que nos conviene a nosotros. Podemos elegir desde el mínimo hasta el máximo, obviamente dependiendo de si mostrarán más o menos habitaciones. Podemos elegir cualquier tipo, habitación o un alojamiento entero. Aquí podemos elegir el número de recámaras si es que vamos de a una o más personas, cuántas camas, cuántos baños, y obviamente estos datos son más personalizados para gusto personal, pero como les digo, esto ya es más personal y depende de ti lo que quieras y si eres muy exigente para alguna renta en especial. Aquí también podemos ver las opciones de reservación, el tipo de propiedad, ya sea casa, departamento, casa de huéspedes, cuarto u hotel, así como también las prestaciones de accesibilidad, las cuales estarán ordenadas de este modo, como cajón de estacionamiento, acceso a la recámara sin escalones, tipos de baño, privado, compartido, etc. Y también un idioma establecido por si eres una persona que habla solamente español o inglés, o puedes comunicarte en otros idiomas para ver qué tipo de huésped te puede recibir. Una vez esto, aplicamos los cambios y nos mandarán las opciones adecuadas. Vamos a ir al cuarto que elegimos. Amigos, qué hermosa vista, ¿cierto? ¿Dónde nos encontraremos?, dirán ustedes. Pues en este momento estamos dentro de nuestro Airbnb. En esta ocasión yo busqué un hostal, el cual como pueden ver es un hostal para varias personas, pero es la opción que nos da y es una opción bastante accesible. Como les digo, aquí va a depender de las personas que ustedes vayan y del tiempo que se puedan quedar. Podemos ver las fotos como ejemplo, y que es mejor que busquen opciones donde sí hayan varias fotos, como podemos ver aquí incluso está hasta dividido, para que ustedes se den una idea de cómo es el lugar por dentro, y no los vayan a ver la cara con que nomás hay dos fotos y resulta que el lugar ni era lo que se parecía. Tengan mucho cuidado con esto. Pero antes de esto podemos ver todo lo que ofrece el lugar, como la cocina, el wifi, entre otras cosas, así como reseñas de personas que han estado ahí, tanto las buenas como las malas, y claro, el mapa donde se ubica nuestro alojamiento, el cual es importante que revises, ya que de ahí dependerá cómo llegarás al sitio una vez que hagas la reservación. Y si tienes alguna duda, puedes escribirle al anfitrión. Sí, puedes escribirle por si tienes alguna duda, y estos sí o sí te deben contestar. Tal vez tarden mucho o no, pero eso va a depender del tipo de anfitrión, pero si tienes alguna duda, no dudes en compartirlas. Ponle enviar mensaje. Este no es el precio final. Como pueden ver, tenemos que ver que las fechas estén disponibles. En este caso, las fechas puestas aquí, que son agosto 24-25, lo están, pero si no lo están tendrán que buscar otra más. Luego de aquí damos en reservar y nos mandará el precio total final. Pero recuerda, también aquí está el impuesto. Ten mucho cuidado con eso y trata de calcularlo debido a la tasa de impuestos que te pueden dar. En Airbnb hay una página de cálculo del cobro. Ahí te explica que el 4% de tu precio es lo que se restará de impuesto. En algunas ocasiones contarán el famoso 16%, pero ten mucho cuidado, calcúlalo bien, porque normalmente esto suele ser lo que a veces se lleva más de lo de tu pago a la hora de hacer la facturación de tu renta. Para pagar en tu cuenta tienes que poner pagos y cobros. Aquí mismo podrás ingresar todos tus datos. Y aquí algunas opciones, pero la más importante es donde dice agregar forma de pago. Obviamente aquí se desglosarán todas las opciones como un nombre de tarjeta, caducidad, y una vez que tengas todos tus datos listos, ponle solamente en listo para aceptar. Y ya está. Una vez que ya tengas todo listo, solamente pon reservar y aquí está. Aparecerá esta pantalla una vez que tu reservación esté lista y confirmada, así como también te llegará un mensaje a tu bandeja de entrada en el cual podrás incluso hablar con el anfitrión y te dirá los requisitos de la casa. Pero eso no es todo, apenas vamos empezando. Como pueden ver, aquí el anfitrión me mandó un mensaje de todas las reglas que se pueden seguir. La hora del check-in, de check-out, el acceso, qué es lo que se está permitido y qué no. Como pueden ver, yo le estaba escribiendo justamente que íbamos a ir mi compañero Saúl y yo para este alojamiento justamente que estábamos poniendo. ¿Qué es lo que necesito para accesar? ¿Qué debo llevar?
aparte de pues obviamente mi credencial o por así decirlo mi identificación oficial. Al lado va a estar las opciones de todo lo que está como tal predestinado para tu llegada. Como pueden ver, la hora de llegada, la hora de salida, las cosas importantes como las reglas de la casa, la hora en la que puedes llegar y en la que te puedes ir, lo que sí o no se permite, las horas de silencio dependiendo. Todo esto lo vas a checar en esta pestañita de al lado derecho. Ahora pasemos a lo más importante, damos clic en mostrar itinerario, aquí nos mandará la ubicación exacta del lugar donde nos vamos a quedar y podemos ver en la ventana de la izquierda todo lo necesario y sobre todo el código de confirmación. Este código es muy importante pues con este básicamente vas a tener el acceso. Obviamente ya depende de cómo te pongas de acuerdo con el arrendatario, puede ser no solamente llegando, mostrando el código o las instrucciones que esta persona te dé o que eres de acuerdo con él. Obviamente aquí hay más reglas, la información de tu pago completo y también puedes poner en obtener recibo justamente para que veas cómo se desglosó todo este pago y este extra que se te cobró. Mucho ojo con esto porque de verdad, esto suele ser a veces lo que nos quita más dinero que el mismo costo de la habitación o de los servicios. Ahora, ya estamos en el lugar. ¿Cómo ingresamos? En la ocasión vamos a ponerles dos ejemplos. El primero va a ser en el hostal, que son los más ubicables y los que las personas suelen usar más. Solamente debes llegar y registrarte. Pregunta ahora sí que en la recepción, que es la que luego vas a ver, y ahí te darán toda la información. Usa tu código de verificación si es necesario y si existe una restauración como tal, simplemente lleva tu identificación y todo lo que se te haya pedido con antelación. Una vez estando aquí, ya estarás dentro de tu habitación. Te mostrarán tu cuarto, tu cama, las reglas a seguir, lo que puedes y no puedes hacer, etc. Y aunque parece laborioso, es bastante fácil poder rentar estos cuartos. En cuanto a una habitación sola, la cual no es hostal y es privada, o incluso la renta de una casa privada para ti solo o acompañantes, solamente tienes que quedar de acuerdo con el arrendatario, ya sea por el código de verificación mostrado anteriormente, por palabra, ya ustedes tendrán que quedar, pero eso sí, tienes que hablarlo muy bien con la persona y obviamente todo registrado si es más que posible en la página de Airbnb. Si van a hacer tratos por afuera, eso ya queda a decisión personal. ¿Lo recomiendo o no lo recomiendo? Honestamente, como les digo, ya depende. Yo he hecho tratos por fuera y les puedo decir que por suerte no he tenido ningún problema, pero siempre es mejor hacerlo por dentro de la aplicación, ya que cualquier imprevisto queda registrado en la mensajería o incluso en las opiniones que puedas dar de la página de Airbnb. Que ya lo sabes, amigo, no te quedes sin rentar tu Airbnb cada vez que puedas hacerlo. Recuerda que muchos son más que nada para estar pues de visita, para venir a algún lugar en especial. No es necesario a lo mejor que estés para una renta en general, pero puede servir para muchas cosas. Estos son los pasos que debes seguir si quieres tener o estar dentro de un Airbnb. Ya tú decides qué tipo de Airbnb puedes elegir. Y esto ha sido todo, amigos, espero que les haya gustado. Nosotros somos Ed y Saúl y suscríbete al canal para ver más videos como estos, dale like y por favor únete a nuestras membresías que ya tenemos con estos hermosos emojis que puedes ver aquí y una mención al final de tu usuario en cada video. Nosotros somos Mexicompas. Bye.